Me temo que la historia que voy a relatar parecerá increíble y quizás se la llegue a considerar como el resultado de una inteligencia deformada. Pero si es así, será posiblemente por el encanto de descubrir un misterio maravilloso. Marco Polo, sin duda, caminaría inquieto en su tumba al ver la extraña historia de la que se me pide hacer una crónica. La historia de Olaf Jansen, cuyo nombre es ahora por primera vez dado al mundo y que sin duda de aquí en adelante deberá figurar como uno de los notables de la Tierra. 100 veces me he preguntado si es posible que la geografía del mundo esté todavía incompleta, y que el sorprendente relato de Olaf Jansen se base en hechos demostrables. ¿Podrá responderse esas preguntas a su propia satisfacción? ¿Podría ser que el verdadero hogar de Apolo no estuviera en Delfos, sino en la tierra de los mayores, en aquel centro del que nos hablará Platón, cuando decía: la casa real de Apolo es la de los hiperbóreos, una tierra de vida perpetua, donde la mitología nos dice que dos palomas que vuelan desde los dos casi al punto de ser ilegible, de un anciano nórdico de nombre Olaf Jansen. Después de mucho descifrar, logré leer lo que la escritura decía: estoy enfermo y se acerca mi muerte, ven. La llamada era imperiosa y no perdí el tiempo en hacerla cumplir. Tal vez pueda también explicar aquí que Olaf Jansen, un hombre que recientemente celebró su cumpleaños número 95, tenía la última media docena de años viviendo solo a poca distancia del distrito de negocios de Los Ángeles, California. Habían pasado ya algo menos de 2 años cuando caminando una tarde cualquiera me sentí atraído por la casa de Olaf Jansen y su entorno hogareño. Pronto conocí a su propietario y ocupante, a quien después llegué a conocer como un devoto en el antiguo culto de Odín y de Thor. No había gran dulzura en su rostro, pero sí una expresión amable en los ojos grises, agudamente alertas de este hombre, que habían vivido allí solo muchos años de su vida y que irradiaba tal vez un sentimiento de soledad, que despertó mi simpatía. Ligeramente encorvado y con las manos entrelazadas detrás de él, iba y venía con paso lento y mesurado el día en que nos conocimos. No sabría decir qué fue lo que me motivó o me impulsó para hacer una pausa en mi caminar y participar con él en una conversación. Me pareció que se alegró cuando le felicité por el atractivo de su bungalow, las viñas bien cuidadas y las flores en abundancia sobre sus ventanas, el techo y el ancho del jardín. Pero pronto descubrí que mi nuevo amigo no era una persona ordinaria, sino una profunda y aprendida en grado notable, un hombre que en los últimos años de su larga vida había acabado profundamente en los libros, siendo fuerte en el poder del silencio meditativo. Le animé a hablar y pronto deduje que había residido solo 6 o 7 años en el sur de California y que antes había pasado una docena de años en uno de los estados de Oriente Medio. Antes de eso había sido pescador en la costa de Noruega, en la región de las Islas Lofoten, de donde había viajado todavía más al norte de Spitsbergen e incluso a la tierra de Francisco José. Cuando empecé a despedirme, parecía reacio a que me vaya y me pidió que fuera de nuevo. Y aunque en ese momento no pensé nada de él, recuerdo que él hizo una observación peculiar cuando yo extendí mi mano en la despedida. ¿Usted va a venir otra vez?, preguntó. Sí, vendré otra vez, algún día, estoy seguro, le respondí. A lo que dijo: y yo te mostraré mi biblioteca y te daré muchas cosas de las que nunca has soñado, cosas tan maravillosas que puede ser que usted no me crea. Yo riendo le aseguré que no solo vendría de nuevo, sino que estaría dispuesto a creerle cualquier cosa que él pudiera optar por contarme acerca de sus viajes y aventuras. En los días siguientes hice una buena amistad con Olaf Jansen y poco a poco me contó su historia tan maravillosa que desafiaba mi razón y mi entender, de manera muy audaz. El nórdico antiguo siempre se expresaba con tanta intensidad y sinceridad que quedé francamente cautivado con sus extrañas narraciones. Luego de que viniera el mensajero a llamar mi puerta en aquella noche, tardé menos de 1 hora y ya estaba allí, en el bungalow de Olaf Jansen.
Él estaba muy impaciente por la espera, aunque llegué a su cabecera casi inmediatamente de haber sido convocado. «Debo apresurarme», exclamó, mientras me tomaba la mano saludándome. «Tengo mucho que decirle que usted no sabe y no puedo confiar esto a nadie más. Escúchame. Estoy plenamente consciente», añadió rápidamente, «de que no sobreviviré a la noche, pues ha llegado el momento de unirme a mis padres en el gran sueño». Ante estas palabras ajusté los almohadones para acomodarme y le comuniqué que hubieron varias ocasiones en la noche y han habido varias desde entonces en la cual una sensación o convicción se apoderaba de mi alma, invitándome no solo a creer, sino inclusive casi que a visualizar aquellas tierras extrañas, con su extraña gente, en el extraño mundo del que me habló, como también escuchar aquel increíble coro formado por miles de vibrantes voces. Olaf habló rápidamente de manera muy racional durante más de 2 horas en las que parecía dotado de una fuerza casi sobrehumana, según todas las apariencias. Finalmente, se dio en mis manos ciertos datos, dibujos y mapas en crudo. «Esto», dijo en conclusión, «lo dejo en sus manos. Si puede prometerme que intentará darlo a conocer al mundo, moriré feliz. Porque quiero que la gente pueda conocer la verdad. Así, todo el misterio sobre la isla helada del norte quedará explicado. No hay ya ninguna posibilidad de que usted pueda sufrir el destino que yo he sufrido. No le pondrán en plancha ni confinado en una casa de locos, porque no se estará diciendo su propia historia, sino la mía, y yo, gracias a los dioses Odín y Thor, estaré ya en mi tumba y fuera del alcance de los incrédulos que me han perseguido». Sin pensar en los resultados de largo alcance que la promesa implicaba, ni previniendo las muchas noches sin dormir que la obligación me trajo, nos dimos la mano y con ello quedó sellada la promesa de desempeñar fielmente su último deseo. Al salir el sol sobre las cumbres de San Jacinto, en el lejano oriente, el espíritu de Olaf Jansen, el navegante, explorador y adorador de Odín y Thor, el hombre cuyas experiencias y viajes en cuestión no tienen paralelo en toda la historia del mundo, falleció. Y yo me quedé a solas con los muertos. Y ahora, después de haber dado mi último adiós a este hombre fenomenal de las islas Lofoten y de aún de más lejos hacia el norte, el explorador valiente de regiones heladas que en sus últimos años había buscado un asilo de paz y descanso bajo el sol favorecido de California, me encargaré de hacer pública su historia. Pero antes, déjenme disfrutar de una o dos reflexiones. Las tradiciones del brumoso pasado siempre se han transmitido de padres a hijos, de generación en generación. Por alguna razón, el interés de las zonas heladas del mar desconocido no ha disminuido con los años, sino que con cada nueva generación un impulso inquieto vuelve a agitar de nuevo los corazones de los hombres, para intentar encontrar el misterio de la velada ciudadela del Ártico, el círculo del silencio, la tierra de los glaciares y de los torrentes de aguas frías y de vientos extrañamente cálidos. Intenté olvidarme de mi sed ocupándome de traer un poco de alimento y un recipiente vacío de la bodega. Agarrándome al larguero, llené un recipiente de agua con el propósito de lavarme las manos y la cara. Para mi asombro, cuando el agua entró en contacto con mis labios, no estaba salada. El descubrimiento me asustó. «Padre», jadeé, el agua es potable». «¿Qué, Olaf?», exclamó mi padre, echando un vistazo precipitado alrededor. «Te confundes seguramente, no hay tierra, estás desvariando». «Pero pruébala», grité. Y así descubrimos que el agua era realmente potable, totalmente, sin el menor gusto salado o incluso la sospecha de un sabor salado. Llenamos inmediatamente nuestros 2 barriles restantes, y mi padre declaró que era una dispensa divina de la misericordia de los dioses Odín y Thor. Estábamos locos de contento, pero el hambre nos obligó a terminar con nuestro ayuno forzado.
Ahora que habíamos encontrado agua potable en el mar abierto, ¿qué cabía esperar en esa latitud extraña donde nunca antes ha navegado ningún barco y el chapoteo de un remo nunca había sido oído? Apenas habíamos apaciguado el hambre cuando una brisa comenzó a inflar las velas, pero finalmente señaló un curso. Antes de esto, pensamos que el viento nos llevaba norte por el noroeste, pero con la aguja libre descubrimos si nos podíamos fiar que navegábamos levemente al norte por el noroeste. Nuestro curso, sin embargo, tendía siempre hacia el norte. El mar estaba serenamente calmado, con apenas una ola encrespada, y el viento enérgico y alegre. Los rayos del sol, mientras que nos calentaban oblicuamente, nos proporcionaban una sosegada calidez. Y así el tiempo transcurría día tras día, y encontrábamos en las notaciones del cuaderno de bitácora que habíamos estado navegando 11 días desde la tormenta en el mar abierto. Por estricta economía, nuestro alimento se mantenía bastante bien, pero comenzaba a escasear. Mientras tanto, uno de nuestros barriles de agua había sido agotado, y mi padre dijo: lo llenaremos otra vez, pero para nuestra consternación encontramos que el agua ahora estaba tan salada como en la región de las islas de Lofoten de la costa de Noruega. Esto nos obligó a cuidar extremadamente el barril restante. La mayoría del tiempo deseaba dormir. Si era el efecto de la experiencia emocionante de navegar en aguas desconocidas o la relajación tras el pavoroso y excitante incidente de nuestra aventura en una tormenta de mar, o debido a la necesidad de comida, no podría decirlo. Con frecuencia me tumbo sobre la bodega de nuestro pequeño balandro y mirando lejos hacia arriba a la bóveda azul del cielo. Y a pesar de que el sol brillaba lejano en el este, siempre vi una única estrella sobre nosotros. Durante varios días, cuando busqué una estrella, estaban siempre allí directamente sobre nosotros. Era, según nuestro cómputo, aproximadamente primeros de agosto. El sol estaba alto en los cielos y era tan brillante que yo podía ver la estrella solitaria que atrajo mi atención algunos días antes. Un día en esa época, mi padre me sorprendió llamando mi atención sobre un nuevo avistamiento lejano enfrente nuestro, casi en el horizonte. «Es un sol falso», dijo mi padre. «He leído de ellos, se llama reflexión o espejismo, pronto desaparecerá. Pero este falso sol rojo apagado, tal como creímos que ocurriría, no es luz mucho mayor lejana». Finalmente convinimos en nuestra discusión sobre este horno de colores y ahumado sol, que sea lo que sea la causa del fenómeno, no es un reflejo de nuestro sol, sino algún tipo de planeta en realidad. Un día, en fecha cercana a esto, me sentía excesivamente soñoliento y caí en un sueño profundo. Pero me parecía que fui despertado inmediatamente por sacudidas vigorosas en mis hombros, efectuadas por mi padre, diciéndome: «Olaf, despierta, hay tierra a la vista». Me incorporé y, para mi sorpresa, una alegría inarrable, lejos en la distancia, directamente en nuestra trayectoria, había tierras que sobresalían audazmente en el mar. La línea de la costa se extendía lejana a la derecha de nosotros, tanto como el ojo podía abarcar, y a lo largo de la playa arenosa había olas que rompían en espuma encrespada, retrocediendo y después volviendo hacia adelante, siempre salmodiando en tonos monótonos la canción de las profundidades. Los bancos de arena fueron cubiertos por árboles y vegetación. No puedo expresar mi sensación de euforia con este descubrimiento, de lejos más allá del Polo Norte. Estábamos dolorosamente perplejos, porque nuestra dirección ahora era seguramente hacia el sur. Navegamos por 3 días a lo largo del litoral, después llegamos a la desembocadura de un fiordo o de un río de un tamaño inmenso. Se parecía más bien a una gran bahía. Y dentro de ella dimos la vuelta a nuestro balandro, siendo la dirección levemente noroeste hacia el sur,
con la colaboración de un viento enojado que vino de nuestra ayuda la mitad del tiempo. Continuamos nuestro camino tierra adentro, en lo que luego demostró ser un río poderoso, y del cual aprendimos que era llamado por sus habitantes Hidekel. Continuamos nuestro viaje por 10 días después de eso, encontrando que habíamos logrado penetrar una distancia interior hacia donde las mareas del océano no afectaban al agua, la cual era dulce. El descubrimiento no llegó de ningún modo demasiado pronto, porque nuestro barril restante de agua estaba casi agotado. No perdimos tiempo en llenar nuestros barriles y continuamos navegando más lejos encima del río cuando el viento era favorable. A lo largo de las riberas grandes bosques, con una extensión de millas podían ser vistos a lo largo de toda la costa. Los árboles eran de tamaño enorme. Desembarcamos después de anclar cerca de una playa arenosa y vadeamos en tierra. Y fuimos recompensados encontrando una cantidad de nueces que eran muy sabrosas y calmaron nuestra hambre, siendo un cambio agradable de la monotonía de nuestro almacén de provisiones. Estábamos a primeros de septiembre, unos 5 meses calculamos, desde nuestra salida en Estocolmo. Repentinamente nos asustamos de haber perdido el juicio al oír cantar a lo lejos. Muy pronto, después de eso, descubrimos una nave enorme que se deslizaba río abajo, directamente hacia nosotros. Descubrimos una nave enorme que se deslizaba río abajo, directamente hacia nosotros. Los de a bordo cantaban con un estribillo poderoso que, repitiendo de fila en fila, sonaba como 1000 voces, llenando el universo entero de melodía vibrante. El acompañamiento lo tocaban instrumentos de cuerda no muy diferentes de nuestras arpas. Era una nave más grande de lo que cualquiera de nosotros hubiera visto nunca, y estaba construida de modo diferente. En ese momento en concreto, nuestro balandro estaba encalmado, y no lejos de la orilla. La orilla del río, cubierto con los árboles gigantescos, se elevó varios cientos de pies, de manera hermosa. Nos parecía estar en el borde de algún bosque primaveral que se extendía sin duda alguna lejos del interior. El navío inmenso se detuvo brevemente y casi inmediatamente una barca fue bajada y 6 hombres de estatura gigantesca remaron hacia nuestro pequeño balandro. Nos hablaron en una lengua extraña. Sabíamos, por sus maneras, sin embargo, que no eran oscos. Hablaron mucho entre ellos, y uno de ellos rió desmedidamente, como si pensara que al encontrarnos un descubrimiento raro había sido hecho. Uno de ellos observaba nuestra brújula y parecía interesarles más que cualquier otra parte de nuestro balandro. Finalmente el líder hizo un gesto como si preguntara si estábamos dispuestos a dejar nuestro barco para ir a bordo de su nave. ¿Qué opinas, hijo mío?, preguntó mi padre. No pueden hacer mucho más que asesinarnos. Parecen ser amablemente dispuestos, contesté. Aunque qué gigantes terribles, mirá su gran tamaño. Podemos ir de buena gana o ser llevados a la fuerza, dijo mi padre sonriendo, porque ciertamente pueden capturarnos. Acto seguido les hizo saber con signos que estábamos preparados para acompañarlos. Pasados algunos minutos estábamos a bordo de la nave, y 1 hora y media después nuestro barco pequeño había sido levantado materialmente fuera del agua por una extraña clase de gancho y aparejo, y colocado a bordo como una curiosidad. Había varios cientos de personas a bordo para nosotros esta descomunal nave, la cual descubrimos que se llamaba el Nas, que significa, como aprendimos luego, placer, o dándole una interpretación más apropiada, barco de excursión placentera. Si los inquilinos de la nave nos observaban a mí y a mi padre con curiosidad, esta raza extraña de gigantes nos ofrecía una cantidad igual de asombro.
No había un solo hombre a bordo que no midiera completamente 3,70 metros de altura. Todos tenían barbas enteras no particularmente largas, sino aparentemente de pelo corto. Tenían caras suaves y hermosas, excesivamente bellos, con los cutis rubicundos. El pelo y la barba de algunos eran negros, otros rojizos y todavía eran otros amarillos. El capitán, como designábamos al dignatario que mandaba en el gran navío, era una cabeza entera más alto que cualquiera de sus compañeros. Las mujeres tenían por término medio a partir de 3,30 o 3,40 metros de altura. Sus características eran especialmente regulares y refinadas, mientras que su tez era de un delicado matiz realzado por un saludable brillo. Qué peculiar y muy atractivo. Los hombres vestían con elegantes túnicas y bordadas de seda y satén ceñidas en la cintura. Usaban bermudas y medias de una textura fina, mientras que sus pieles estaban revestidas en sandalias adornadas con hebillas de oro. Descubrimos en segunda que el oro era uno de los metales conocidos más comunes y que era utilizado extensivamente en la decoración. Puede parecer extraño, pero ni mi padre ni yo sentíamos la menor preocupación por nuestra seguridad. Nos hemos lucido, me dijo mi padre. Este es el cumplimiento de la tradición que me contó mi padre y el padre de mi padre, y aún más por muchas generaciones de nuestra raza. Esta es absurdamente la tierra más allá del viento del norte. Nos prepararon una fiesta especialmente a cargo de uno de los hombres de Julio Galdea y de su esposa, con el fin de ser educados en su lengua, y por nuestra parte estábamos tan impacientes de aprender como ellos de instruir. Al mando del capitán del barco giró limpiamente y comenzó a recuperar su curso encima del río. La maquinaria sin ruido era muy poderosa. Las riberas y los árboles de ambos lados parecían apresurarse. La velocidad de la nave sobrepasó ocasionalmente la de cualquier tren del ferrocarril en el cual haya montado nunca, incluso aquí en América. Era maravillosa. Mientras tanto, habíamos perdido de vista los rayos del sol, pero encontramos una radiación dentro emanando del sol rojo apagado que había atraído ya nuestra atención. Ahora emitiendo una luz blanca que semejaba un banco de nubes lejano delante de nosotros. Emitía una luz más intensa, diría, como dos lunas llenas en la noche más clara. Suficientemente expertos en mecánica para entender de dónde procedía y cumplían el mismo propósito que nuestros métodos actuales de alumbrar las calles de nuestras ciudades, de nuestras casas y de las oficinas. Debe recordar que la época de la cual escribo era en otoño de 1829 y en la superficie del exterior de la Tierra entonces no sabíamos nada, por así decirlo, de electricidad. La condición de sobrecarga eléctrica del aire era un vitalizador constante. Nunca me sentí mejor en mi vida que durante los años que mi padre y yo residimos en el interior de la Tierra. Resumiendo mi narración de acontecimientos, la nave en la cual navegábamos paró 2 días después de haber subido a bordo. Mi padre dijo que porque él podía juzgar estábamos directamente debajo de Estocolmo o de Londres. La ciudad que habíamos alcanzado se llamaba Geu o Geu, que significaba puerto de mar. Las casas eran grandes y construidas maravillosamente y absolutamente uniforme en aspecto, con todo sin parecido. La ocupación principal de la gente parecía ser la agricultura. Las laderas estaban cubiertas con viñedos, mientras que los valles eran dedicados al crecimiento del grano. Nunca vi tal exhibición de oro, estaba por todas partes. Los marcos de las puertas estaban decorados con, y las mesas chapeadas, láminas de oro. Las bóvedas de los edificios públicos eran también de oro. Era utilizado lo más abundante posible en los acabados de los grandes templos de la música. La vegetación crecía en exuberancia pródiga y la fruta de todas las clases poseía el más delicado sabor. Los racimos de uva eran de entre 1 y 1,5 metros de longitud. Cada uva era tan grande como una naranja y las manzanas más grandes que la cabeza de un hombre caracterizaban el crecimiento maravilloso de todas las cosas en el interior de la tierra.
Los grandes árboles de la secuoya de California eran considerados meros arbustos comparados con los bosques de árboles gigantes que se extienden por kilómetros y kilómetros en todas las direcciones. En muchas direcciones a lo largo de las colinas de la montaña vimos vastos rebaños de ganado vacuno durante el último día de viaje por el río. Oímos hablar mucho de una ciudad llamada Edén, pero nos quedamos en Jehú por un año entero. Después de ese tiempo habíamos aprendido a hablar bastante bien la lengua de esta raza de gente extraña. Nuestros instructores, Julio Galdea y su esposa, exhibieron una paciencia que era en verdad encomiable. Un día un enviado del soberano de Edén vino a vernos y durante 2 jornadas completas nos hicieron a mi padre y a mí una serie de preguntas que sorprendían. Deseaban saber de dónde vinimos, qué clase de gente vivía afuera, qué dios adorábamos, nuestras creencias religiosas, el modo de vivir en nuestra tierra extraña y mil y una otra cosa. La brújula que habíamos traído con nosotros atrajo su atención especialmente. Mi padre y yo comentamos entre nosotros mismos respecto al hecho de que la brújula todavía señalaba el norte. Al final de la entrevista preguntó acerca de nuestra satisfacción, preguntándonos si deseábamos permanecer en su país o si preferimos volver al mundo anterior. Abasteciéndonos era posible hacer un viaje de vuelta con éxito a través de las barreras congeladas de la cadena que cercan las aberturas norteñas y meridionales de la Tierra. Mi padre contestó: nos satisfaría a mí y a mi hijo visitar su país y ver a su gente, tus universidades, palacios de la música y el arte, tus grandes campos, maravillosos bosques de árboles, y después de que hayamos tenido ese privilegio agradable, debemos tener el gusto de intentar volver a nuestro hogar. Mi hijo es solo un niño y mi buena esposa estará cansada de aguardar nuestra vuelta. Me temo que nunca puedes volver, contestó el principal sumo sacerdote, porque el camino es sumamente peligroso. Sin embargo, visitarás los diversos países con Julio Galdea como vuestro acompañante y acuérdate de cada cortesía y amabilidad. Cuando quiera que estéis preparados para intentar el viaje de vuelta, te aseguro que tu barco, el cual está aquí exhibiéndose, será puesto en las aguas del río Hiddekel, en su desembocadura, y tú pedirás a tu Dios que seas veloz. Así terminó nuestra única entrevista con el sumo sacerdote o soberano del continente. Aprendimos que los varones no se casan antes de que tengan entre 75 o 100 años, y que la edad en la cual las mujeres se incorporan al matrimonio es solamente un poco menor, y que los hombres y las mujeres viven juntos con frecuencia de 600 a 800 años, y a veces mucho más viejos. Durante el año siguiente visitamos muchas aldeas y ciudades prominentes, entre ellas las ciudades de Niji, Delphi y de Ectea, y mi padre fue requerido una media docena de veces para hablar de los mapas que habían sido dibujados en los toscos bosquejos que él había dado originalmente de las divisiones de la tierra y del agua en la superficie del exterior de la tierra. Recuerdo oír a mi padre comentar que la raza gigante de la gente en la tierra del dios humeante casi tenía una idea exacta de la geografía de la superficie exterior de la tierra como tendría un profesor corriente de la Universidad de Estocolmo. En nuestro recorrido vimos un bosque de árboles gigantesco cerca de la ciudad de Delphi. Y decía la Biblia que allí habían árboles que se encumbraban sobre 90 metros de altura y más de 9 kilómetros detrás del mar. La gente es en extremo sensible a la música y aprenden en grado notable sus artes y ciencias, especialmente geometría y astronomía.
Sus ciudades están dotadas de inmensos palacios de música, en donde no infrecuentemente hasta 25.000 voces vigorosas de esta raza de gigantes se inflaman en poderosos coros de sublimes melodías. Los niños no acceden a las instituciones de enseñanza antes de los 20 años. Entonces su vida escolar comienza y continúa por 30 años. 10 de los cuales son dedicados uniformemente por ambos sexos al estudio de la música. Sus vocaciones principales son arquitectura, agricultura, horticultura, la cría de inmensos rebaños de ganado vacuno y la construcción de medios de transporte característicos de ese país para viajar sobre tierra y agua. Por medio de un dispositivo que no puedo explicar, mantienen la comunicación entre ellos en las partes más distantes de su país a través del aire. Todos los edificios son erigidos con especial cuidado a su fuerza, durabilidad, belleza y simetría, y con un estilo de arquitectura sumamente más atractivo al ojo que cualquiera que yo haya observado en cualquier otro sitio. Cerca de 3/4 de la superficie interna es tierra y cerca de 1/4 de agua. Hay numerosos ríos de tremendo tamaño, algunos que fluyen en dirección norte y otros en dirección sur. Algunos de estos ríos tienen 50 kilómetros de anchura y están fuera de estos canales extensos en las partes norteñas y meridionales extremas de la superficie del interior de la Tierra, en regiones donde se experimentan las bajas temperaturas y se forman los icebergs de agua dulce. Estos entonces son empujados al mar como lenguas enormes de hielo por los arroyos singulares de aguas turbulentas que 2 veces cada año barren todo ante ellos. Vimos innumerables en sus grandes alas, algunos de los pájaros parecen medir 9 metros de un extremo a otro. Son de gran variedad y de muchos colores. Nos permitieron trepar hasta el borde de una roca y examinar un nido de huevos. Había 5 en el nido que era por lo menos de medio metro de longitud y 15 pulgadas de diámetro. Después de que hubiéramos estado en la ciudad de Ectea alrededor de una semana, el profesor Galdea nos llevó a una cala, donde vimos millares de tortugas a lo largo de la orilla arenosa. Titubeó al indicar el tamaño de estas grandes criaturas. Tenían a partir de 8 o 9 metros de longitud y de 5 o 6 metros de anchura y 2 metros de altura completos. Cuando una de ellas sacó su cabeza tenía el aspecto de algún monstruo marino horrible. Las condiciones extrañas de dentro son favorables no solo para los prados extensos de hierbas exuberantes, los bosques de árboles gigantes y toda clase de la vida vegetal, sino para la maravillosa vida animal también. Un día vimos una gran manada de elefantes. Debe haber habido 500 de estos monstruos de garganta de trueno con el movimiento incansable de sus trompas. Despedazaban enormes ramas de los árboles y pisoteaban el más pequeño crecimiento. Harían un promedio de sobre 30 metros de longitud y entre 22 y 25 metros de altura. Me parecía mientras miraba a esta manada maravillosa de elefantes gigantes que estaba otra vez en la biblioteca pública en Estocolmo, en donde había pasado muchas horas estudiando las maravillas de la edad del Mioceno. Me llenaron de asombro mudo y mi padre estaba sin habla con respeto. Sostuvo mi brazo agarrándomelo protectoramente, como si un perjuicio temeroso nos alcanzara. Éramos 2 átomos en este gran bosque, y afortunadamente inadvertidos por esta manada extensa de elefantes que caminaban sin rumbo, siguiendo a un líder al igual que una manada de ovejas. Buscaban la hierba que crecía mientras se movían, sacudían el firmamento con sus profundos bramidos. Hay una confusa niebla que asciende de la tierra cada tarde.
e invariablemente llueve una vez cada 24 horas. Esta gran humedad, calidez y estimulante luz eléctrica quizá es la responsable de la vegetación exuberante, mientras que el aire altamente cargado de electricidad y de la regularidad de las condiciones climáticas pueden tener mucho que ver con el crecimiento gigante y la longevidad de toda la vida animal. En algunos lugares los valles llanos se extienden lejanos por muchos kilómetros en cada dirección. El dios humeante, en su luz blanca y clara, mira serenamente hacia abajo. Estábamos embriagados por el aire eléctricamente sobrecargado que soplaba en la mejilla tan suavemente como un efímero susurro. La naturaleza recitaba un arrullo de los murmullos tenues de los vientos cuya respiración era dulce con la fragancia de los brotes en flor. Después de pasar los golfos y las bahías, también nos ofrecieron generosamente darnos todas las bolsas de pepitas de oro. Algunos de ellos eran tan grandes como el huevo de un ganso, que quisiéramos llevar con nosotros en nuestro pequeño baladro. A su debido tiempo volvimos a Yeú, en donde pasamos un mes para organizar y reacondicionar nuestro pequeño balandro. Después de que todo estuviera ya preparado, el mismo barco Nas que nos descubrió nos acogió a bordo y navegó hasta la desembocadura del río Hiddekel. Después de que nuestros hermanos gigantes hubieran botado nuestro pequeño balandro para nosotros, estaban cordialmente apesadumbrados con la partida y mostraron mucha preocupación por nuestra seguridad. Mi padre juró por los dioses Odín y Thor que él volvería seguramente otra vez dentro de 1 año o de 2 y les pagaría con otra visita. Y así nos despedimos, estábamos preparados e izamos nuestras velas, pero había poca brisa. Éramos encalmados 1 hora después de que nuestros amigos gigantes nos hubieran dejado y hubieran comenzado su viaje de vuelta. Los vientos soplaban constantemente hacia el sur, es decir, soplaban de la abertura norteña de la Tierra hacia lo que nosotros conocíamos como el sur, pero que, según la aguja puntiaguda de nuestra brújula, era directamente del norte. Por 3 días intentamos navegar y batir contra el viento, pero inútilmente. Con lo cual mi padre dijo: hijo mío, volver por la misma ruta por la que entramos es imposible en esta época del año. Me preguntó: ¿por qué no pensamos en esto antes? Hemos estado aquí 2 años y medio, por lo tanto esta es la estación en la que el sol está comenzando a brillar dentro de la abertura meridional de la Tierra. La noche fría y larga está extendida en la región de Spitzbergen. ¿Qué hacemos?, pregunté. Hay solamente una cosa que podemos hacer, contestó mi padre, y es ir al sur. Por consiguiente di una vuelta completa al balandro, acertando de pleno y comenzó yendo hacia el norte según la brújula, pero de hecho directamente al sur. El viento era fuerte y nos parecía ver si separaba 2 grandes porciones de tierra. Había una playa hermosa a nuestra derecha y decidimos hacer un reconocimiento. Lanzamos el ancla, vadeamos en tierra para descansar por 1 día antes de continuar la empresa peligrosa hacia el exterior. Preparamos un fuego y le lanzamos algunas ramas secas de la madera a la deriva. Mientras que mi padre caminaba a lo largo de la orilla, preparé un tentempié de las provisiones que nos habíamos proporcionado. Había una luz suave, luminosa, que mi padre decía que era el resultado del sol que brillaba dentro de la abertura del sur de la tierra. Aquella noche dormimos profundamente y despertamos a la mañana siguiente tan frescos como si hubiéramos estado en nuestras propias camas en Estocolmo. Después del desayuno comenzamos una jornada de descubrimientos tierra adentro. Y no fue muy lejos que avistamos algunos pájaros que reconocimos inmediatamente como perteneciendo a la familia del pingüino. Son pájaros incapaces de volar, pero excelentes nadadores y enormes de tamaño, con el pecho blanco, alas cortas, cabeza negra y largos picos. Completamente de pie miden 2,75 metros de alto. Nos miraban con poca sorpresa y en este momento se contoneaban más que caminar hacia el agua y nadaron lejos en dirección norte.
Los acontecimientos que ocurrieron durante los 100 o más días siguientes exceden los límites de la descripción. Estábamos en un mar abierto sin hielo. Calculamos que el mes podría ser noviembre o diciembre. Y sabíamos que el llamado Polo Sur estaba girando hacia el Sol. Por lo tanto, al pasar hacia afuera y lejos de la luz eléctrica interna del dios humeante y de su calor, seríamos encontrados por la luz y calidez del Sol. Brillando a través de la abertura sur de la Tierra, no había posibilidad de error. A veces nuestro pequeño balandro era conducido por un viento continuo y persistente, disparado por las aguas como una flecha. De hecho, si hubiéramos encontrado una roca oculta o obstáculo, nuestro pequeño balandro hubiera quedado troceado para leña. Al final éramos conscientes de que la atmósfera se volvía decididamente más fría, y algunos días más tarde los icebergs fueron avistados lejos a la izquierda. Mi padre argumentó, y correctamente, que los vientos que inflaron nuestras velas venían del clima caliente de dentro. La época del año era ciertamente la más propicia para hacer nuestra carrera por el mundo exterior y procurar deslizarnos con nuestro balandro de pesca a través de los canales abiertos de la zona congelada que rodea las regiones polares. Pronto nos situamos en medio de los témpanos de hielo y no sabemos cómo nuestro pequeño balandro consiguió atravesar los canales estrechos y escapar de ser aplastados. La brújula se comportó de la misma manera borracha y no fiable al pasar sobre la curva o el borde meridional de la corteza de la Tierra como había hecho en nuestro viaje precedente del exterior, a la entrada norteña. Giró y se sumergió y parecía estar poseída. Un día estaba yo mirando perezosamente desde el lateral del balandro sobre las aguas claras y mi padre gritó: «¡Rompientes delante!», mirando hacia arriba. Yo veía a través de una niebla que se disipaba un objeto blanco que se elevaba varios cientos de pies de altura, cortando totalmente nuestro avance. Arriamos la vela inmediatamente, pero no a tiempo. En un momento nos encontramos encajados entre dos icebergs monstruosos. Cada uno apretujaba y trituraba contra la otra, montaña de hielo semejante. Eran como dos dioses de guerra que contendían por la supremacía. Nos alarmaron enormemente. De hecho, estábamos entre las líneas de una batalla real. El trueno sonoro del hielo machacado era como las descargas continuas de la artillería. Bloques de hielo más grandes que una casa eran izados continuamente a decenas de metros por la fuerza poderosa de la presión lateral. Se estremecían y balanceaban hacia adelante y atrás por algunos de hielo que caían, salpicando aquí y allí en las profundidades acuosas, las cuales llenaron de miedo. Finalmente, para nuestra gran alegría, la molienda de hielo cesó, y pasadas unas horas la gran masa se dividió lentamente, y como si un acto de la providencia hubiera sido realizado, justo delante nuestro se encontraba un canal abierto. ¿Debemos aventurarnos con nuestra pequeña embarcación por esta abertura? Si empieza la presión otra vez, nuestro pequeño balandro, así como nosotros, seríamos pulverizados. Decidíamos aprovechar la ocasión y consecuentemente enarbolamos nuestra vela a una brisa favorable y pronto comenzamos como un caballo de carreras, exponiéndonos en este desconocido y estrecho canal de mar abierto. En los próximos 45 días empleamos nuestro tiempo en esquivar los icebergs y buscar canales. De hecho, si no hubiéramos sido favorecidos con un viento del sur frente y un barco pequeño, dudo de que esta historia hubiera sido entregada al mundo alguna vez. Al fin, llegó una mañana en que mi padre dijo: «Hijo mío, creo que nos acercamos a casa. Casi hemos atravesado el hielo. Mira, el mar abierto se extiende ante nosotros». Sin embargo, había algunos icebergs que habían flotado lejos, hacia el norte, todavía en el mar abierto delante de nosotros, en cualquier lado, extendiéndose lejos durante muchos kilómetros. Directamente delante de nosotros y por el compás que ahora se había corregido derecho al norte había un mar abierto.
Qué historia más maravillosa tenemos que contar a la gente de Estocolmo, continuó mi padre, mientras que una mirada de excusable júbilo iluminó su cara honesta, y pensaba en las pepitas de oro almacenadas en la bodega. Dirigí palabras de elogio hacia mi padre, no solo por su fortaleza de ánimo y resistencia, sino también por su atrevido valor como descubridor, y por haber hecho el viaje que ahora prometía un final exitoso. Estaba agradecido también, ya que él había recolectado la abundancia del oro que llevábamos a casa. Mientras nos felicitábamos por el considerable acopio de provisiones y de agua que todavía teníamos a mano y de los peligros que nos habíamos escapado, fuimos sobresaltados por una tremenda explosión causada por el desgajamiento de una montaña descomunal de hielo. Era un estruendo ensordecedor, como un disparo de 1000 cañones. Navegábamos en ese momento a gran velocidad, y sucedió estando cerca de un iceberg monstruoso, que a todos los aspectos era tan inamovible como una isla de Rockbound. Parecía, sin embargo, que el iceberg se había partido y se hacía pedazos, con lo cual el equilibrio del monstruo a lo largo del cual navegábamos fue destruido y comenzó a sumergirse al lado nuestro. Mi padre anticipó rápidamente el peligro antes de que materializara sus posibilidades tremendas. El iceberg se prolongaba bajo el agua a muchas decenas de metros, y como se ladeó por arriba, la porción que subía del agua sorprendió a nuestro balandro como una palanca en su fulcro, y lo lanzó en el aire como si hubiera sido una pelota de fútbol. Nuestro barco se separó del iceberg, el cual en ese momento había cambiado del lado más próximo a nosotros, por su parte de arriba. Mi padre todavía estaba en el barco y se enredó en el aparejo, mientras yo fui lanzado aproximadamente 7 metros fuera. Rápidamente me levanté y grité a mi padre, que contestó: «Todo está bien». Justo entonces me apercibo de que ¡qué horror! La sangre se congela en mis venas. El iceberg todavía está en movimiento y su gran peso y fuerza al derribarse lo harían sumergirse temporalmente. Comprendí totalmente que un torbellino sería producido en medio de las diferentes clases de agua de cada lado del iceberg. Seríamos rápidamente arrastrados dentro de la depresión en toda su furia, como los lobos de blancos colmillos impacientes por la presa humana. En ese momento supremo de angustia mental, recuerdo echar un vistazo a nuestro barco, que yacía de lado, y preguntarme si habría la posibilidad de que se enderezara, y si mi padre podría escaparse. ¿Era esto el fin de nuestras luchas y aventuras? ¿Era esto la muerte? Todas las preguntas aparecieron en mi mente en una fracción de segundos, y un momento más tarde fui arrastrado a una pugna entre la vida y la muerte. El monolito voluminoso de hielo se hundió bajo la superficie y las aguas glaciales borbotaron alrededor mío con frenética cólera. Estaba en una tabla, con el agua chorreando por todos lados. Un momento después perdí el conocimiento. Cuando recuperé parcialmente mis sentidos y me desperté del desvanecimiento como un hombre casi ahogado, me vi mojado, agarrotado y casi congelado, tumbado sobre el iceberg, pero no había rastro de mi padre o de nuestro pequeño balandro de pesca. El iceberg monstruoso se había recuperado y con su nuevo equilibrio habría levantado su cabeza unos 15 metros sobre las olas. La cima de esta isla del hielo era una meseta de aproximadamente unos 60 metros cuadrados de extensión. Amaba mucho a mi padre y estaba acongojado por el horror de su muerte. Protesté contra el destino por no haberme sido permitido dormir con él en las profundidades del océano. Finalmente me incorporé y eché un vistazo a mi alrededor. La bóveda púrpura del cielo encima, el ilimitado océano verde debajo y algún iceberg ocasional perceptible. Mi corazón se hundió en la desesperación. Escogí cautelosamente mi ruta a través del iceberg hacia el otro lado, esperando que nuestro balandro se hubiera enderezado. Me atreví a pensar que era posible que mi padre estuviera vivo. Era solamente un rayo de esperanza que se inflamó en mi corazón, pero la anticipación calentó mi sangre en las venas y comenzó a apurar como algún estimulante raro a través de cada fibra de mi cuerpo.
Me arrastré cerca del lado abrupto del iceberg y oteé con fijeza la llanura lejana, esperando, aún esperando. Entonces comencé a dar vueltas en el iceberg, explorando de pie a mi ruta, y así de esa forma continué vuelta tras vuelta. Una porción de mi cerebro llegaba a ser ciertamente maníaca, mientras que la otra parte, creo, y lo hago en este día, era perfectamente racional. Era consciente de haber trazado el circuito una docena de veces, y mientras que una parte de mi inteligencia sabía, con toda la razón, que no había un vestigio de esperanza, con toda una extraña aberración fascinadora me hechizó y me obligó a que todavía me sedujera con la expectativa, con la esperanza. La otra parte de mi cerebro parecía decirme mientras que no había posibilidad de que mi padre continuara vivo. Con todo, si paraba de hacer el circuito de peregrinaje. Si me detenía brevemente por un solo momento, sería el reconocimiento de la derrota. Y si yo hacía esto, me volvería loco. Así, hora tras hora, caminé dando vueltas, asustado de tener que parar y descansar, aún físicamente agotado para continuar mucho más tiempo. ¡Oh, qué horror naufragar en esta extensión amplia de agua sin alimento ni bebida, y solamente un iceberg traicionero por morada! Mi corazón zozobró, y toda apariencia de esperanza se descoloraba en la negra desesperación. Entonces la mano del dador fue prorrogada, y la calma mortal de la soledad, que se volvió rápidamente insoportable, fue rota repentinamente por el disparo de una bengala. Miré hacia arriba con asombro y asustado cuando vi, a menos de que media milla de distancia, un barco ballenero acercándose hacia mí a toda vela. Mi actividad continua en el iceberg había atraído evidentemente su atención. Se acercaron, botaron una barca y descendieron cautelosamente hacia el agua. Fui rescatado y poco después elevado a bordo del ballenero. Me encontró un barco ballenero escocés de Arlington. Ellos habían zarpado en Dundee en septiembre y había salido inmediatamente para el Antártico en busca de ballenas. El capitán Angus MacPherson parecía amablemente dispuesto, pero en materia de disciplina, como pronto aprendí, poseía una voluntad de hierro. Cuando intenté decirles que había venido del interior de la tierra, el capitán y su segundo se miraron, sacudieron sus cabezas e insistieron en que me acostara en una litera bajo estricta vigilancia del médico de a bordo. Estaba muy débil para desear alimento y no había dormido desde hacía muchas horas. Sin embargo, después de unos pocos días de descanso, me levanté una mañana y me vestí sin pedir el permiso del médico o de cualquier otro, y les dije que estaba tan sano como cualquier persona. El capitán volvió hacia mí y de nuevo me preguntó de dónde había venido y de cómo llegué a estar solo en un iceberg tan remoto en el océano Antártico. Contesté que acababa de venir del interior de la Tierra y continué contándole cómo mi padre y yo habíamos entrado por Spitsbergen y habíamos salido por un país del Polo Sur, por lo cual me encadenaron. Oí luego al capitán diciéndole a su segundo que estaba más loco que una cabra y que debía permanecer en confinamiento hasta que estuviera bastante racional para dar una explicación veraz sobre mí. Finalmente, después de muchas súplicas y muchas promesas, me quitaron las cadenas. Y entonces allí decidí inventar una cierta historia que satisficiera al capitán y no referirme nunca más a mi viaje a la tierra del dios humeante. Por lo menos hasta que estuviera seguro entre amigos. Pasada una quincena me permitieron tener una ocupación y tomar mi lugar como uno de los marineros. Un poco más adelante el capitán me pidió una explicación. Le dije que mi experiencia había sido tan horrible que estaba asustado de mi memoria, y le rogué que me permitiera dejar la pregunta sin contestar hasta otro momento en el futuro. «Creo que te estás recuperando considerablemente», dijo, «pero no estás todavía suficientemente restablecido». «Permitidme hacer cualquier trabajo que me pueda asignar», contesté, «y si no compensa suficientemente, le pagaré inmediatamente después de que alcancemos Estocolmo, hasta el último penique». Así quedó el asunto. Cuando finalmente alcanzamos Estocolmo,
Como he relatado ya, encontré que mi buena madre había ido a por su recompensa hacía más de un año. También, como dije antes, la traición de un pariente me arrojó a un manicomio, donde permanecí durante 28 años, años aparentemente interminables. Y aún más adelante, después de mi liberación, como volví a la vida de pescador, permaneciendo diligentemente durante 27 años. Y después, como vine a América y finalmente a Los Ángeles, California. Pero todo esto puede ser de poco interés para el lector. De hecho, en mi opinión, el clímax de mis viajes maravillosos y las aventuras extrañas fue alcanzado cuando el ballenero escocés me rescató de un iceberg en el océano Antártico. Conclusión. Para concluir esta historia de mis aventuras, deseo hacer constar que creo firmemente que la ciencia está todavía en su infancia en lo referente a la cosmología de la Tierra. Hay tanto que es inexplicable por el conocimiento aceptado del mundo de hoy, y permanecerá siempre así hasta que la Tierra del dios humeante sea conocida y reconocida por nuestros geógrafos. Es la tierra de donde provinieron los grandes troncos del cedro que han sido encontrados por los exploradores en las aguas abiertas lejanas, cerca del borde norteño de la corteza de tierra, y también los cuerpos de los mamut, cuyos huesos se encuentran en yacimientos extensos en la costa siberiana. Los exploradores norteños han hecho mucho. Sir John Franklin, de Heaven Grinnell, Sir John Murray, Kane, Melville, Hall, Nansen, Schwatka, Greeley, Pearly, Ross, Gerlache, Bernacchi, Andrew, Amundsen y otros. Todos ellos se han esforzado en asaltar la ciudadela congelada del misterio. Creo firmemente que Andrew y sus valerosos compañeros Strindberg y Frankel, que volaron en el globo Orión de la costa del noroeste de Spitsbergen en la tarde del domingo del 11 de julio de 1897, ahora están dentro del mundo y han sido acogidos sin duda alguna por la raza gigante de buen corazón que habita el continente atlántico interno, como nos acogieron a mi padre y a mí. Considerando que a mi humilde manera he dedicado años a estos problemas, estoy bien familiarizado con las definiciones aceptadas de la gravedad, como así la causa de la atracción de la aguja magnética, y estoy preparado para decir que es mi creencia firme que la aguja magnética es influenciada solamente por las corrientes eléctricas que envuelven totalmente la Tierra como un revestimiento, y que estas corrientes eléctricas, en un circuito sin fin, pasan del final meridional de la abertura cilíndrica de la Tierra, difundiendo y separándose sobre toda la superficie del exterior, y precipitándose velozmente en su curso hacia el Polo Norte. Y mientras que estas corrientes parecen escapar al espacio en la curva de la Tierra o en su final, ellas se precipitan de nuevo a la superficie del interior y continúan su camino hacia el sur, a lo largo del interior de la corteza de Tierra, hacia la abertura del llamado Polo Sur. En cuanto a gravedad, nadie sabe qué es, porque no se ha determinado si es la presión atmosférica que hace caer a la manzana, o si a 250 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, que supuestamente es la mitad de distancia de la corteza de la Tierra, existe algún potente material magnético que la atrae. Por lo tanto, si la manzana, cuando cae de la rama del árbol, es atraída o empujada hacia abajo al punto más cercano de la resistencia, es desconocido por los estudiantes de la física. Sir James Ross reclamó haber descubierto el polo magnético aproximadamente a 74 grados de latitud. Esto es erróneo. El polo magnético está exactamente a la mitad de la distancia a través de la corteza de Tierra. Y en este punto particular, a 400 kilómetros debajo de la superficie, la gravedad cesa, se neutraliza. Y cuando pasamos más allá de este punto en dirección a la superficie del interior de la Tierra, una atracción inversa aumenta geométricamente de intensidad, hasta que los otros 400 kilómetros de distancia se atraviesan, lo cual nos traerían hacia el interior de la Tierra. Los valles de este continente interno de Atlantis, confinando las aguas superiores del profundo norte, son la estación cubiertos con las flores más magníficas y exuberantes.
No centenares ni millares, sino millones de hectáreas de Rotterdam, la nieve se tiñe de rojo durante una distancia considerable, y los eruditos la están recogiendo para examinarla microscópicamente. Presenta de hecho ciertas particularidades, se piensa que contiene plantas muy pequeñas. Scoresby, el ballenero famoso, había comentado ya esto. Incuestionablemente esta tierra nueva de dentro es el hogar, la cuna de la raza humana, y he visto desde la perspectiva de los descubrimientos hechos por nosotros deberían necesariamente tener una importante influencia en todas las teorías físicas, paleontológicas, arqueológicas, filológicas y mitológicas de la antigüedad. La misma idea de volver a la tierra del misterio, al mismo comienzo, al origen del hombre, se encuentra en tradiciones egipcias de las regiones terrestres anteriores de los dioses, héroes y hombres, de los fragmentos históricos verificados completamente por los registros históricos tomados de las excavaciones más recientes, así como en las tradiciones de los indios norteamericanos también. En este momento pasa una hora de la medianoche, el año nuevo de 1908 ya llegó, y este es su tercer día. Y por fin he acabado el registro de mis extraños viajes y aventuras, las cuales deseo donar al mundo. Ya estoy listo, e incluso anhelo el descanso pacífico que estoy seguro que sigue a las vicisitudes de la vida. Soy viejo en años y maduro, ambos con aventuras y aflicciones, con los pocos amigos que he consolidado en mis pugnas para llevar una vida justa y honrada. Como una historia que prácticamente ha sido contada, mi vida mengua. El presentimiento es fuerte en mi interior de que no viviré para ver la salida de otro sol. Así concluyo mi mensaje. Olaf Jansen.